¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Bien con todos. Eh, Me han colocado, chicos, como un docente de reemplazo, bien, por lo cual Buenas no tardes, tengo... profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les comentaba a los jóvenes, no tengo acceso a la barra de chat ya que estoy como invitado de por sí. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta que ustedes presenten, pueden activar el micro sin ningún problema. Pueden alzar la mano. Yo también voy a estar atento aquí al Teams para hacer una pequeña pausa y poder solucionar sus dudas. Bien. Veo que solamente hay dos personas. Vamos a dar 3 minutos para que sigan llegando más compañeros, tener un poco de quórum y dar inicio a la clase. ¿Sí? Los presentes, por favor, me confirman que se visualiza correctamente la diapositiva. Se me escucha fuerte y claro, no hay interferencias en la red. Buenas tardes, profesor. Sí, se visualiza perfectamente la diapositiva. Listo, muchas gracias. Más bien, cuidar esa tos. Es muy común en el cambio de clima, enfermarnos un poco. Quizás puedas conseguir plantitas de tara, semillas de tara y hacer unas gárgaras. Te lo digo porque como docente, la garganta es algo que siempre nos afecta y es una forma de desinflamar rápido. Bien, entonces 3 minutos, 2 y 3, y empezamos con la clase. Que lleguen más compañeros. Bien, para los que van llegando jóvenes, estamos esperando unos minutos para que se conecten sus demás compañeros. A las 2 y 3 en punto empezamos. Bien, nos queda un minuto para dar inicio. De todas formas, a los que van llegando les comento, soy docente invitado, por lo cual no tengo acceso a la barra de chat. Así que cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, activen su micro o alzan la mano, yo doy una pausa y me hacen las consultas. Bien. Bien, jóvenes, damos inicio a lo que viene a ser la clase esta semana 3. La semana pasada estudiamos lo que viene a ser la parte de virus y también completamos con lo que viene a ser células procariotas o también conocidas como bacterias. Esta semana, continuando con el tema, completamos con las llamadas células eucariotas. Y recordar que el término procariota o eucariota hace referencia justo a esta palabrita, en la palabra cariota o también conocida como carioteca. Y recordar que cariota o carioteca, bien, es el otro nombre que se le da a la membrana nuclear. Entonces, los organismos procariotas van a ser aquellos que no logran desarrollar esta membrana nuclear, por lo cual todo el contenido del núcleo está disperso en una región nuclear o también llamado nucleoide, ¿bien? Mientras que en los eucariotas, eu significa verdadero, logran desarrollar una membrana nuclear. Esta membrana nuclear rodea y define el núcleo y a la vez permite crear un sistema de membranas para dar origen a las organelas, las cuales van a cumplir diversas funciones. Entonces, a nivel de las células eucariotas, nosotros vamos a encontrar en ellas la presencia de una membrana plasmática que va a rodear y definir a estas células, en su interior un citoplasma, el cual está compuesto por una parte líquida conocida como el citosol, agua, proteínas, lípidos, entre otros, y otra parte que viene a ser unas fibras proteicas, que viene a ser el citoesqueleto, el cual le va a dar la forma y también va a poder modificar la forma de estas células.
vamos a encontrar un sistema de organelas donde éstas se especializan para cumplir distintas funciones dentro de la célula. Por ejemplo, la respiración, la obtención de energía, el transporte, la secreción, la digestión. Bien. Y por supuesto, la presencia de un núcleo definido. Gracias a la carioteca, gracias a esta membrana, todo el contenido nuclear, toda la carga genética va a estar contenido dentro de esta estructura. En cuanto a las células eucariotas, vamos a encontrar que existen dos tipos, la llamada célula de tipo animal y la célula vegetal. Las células animales lo vamos a encontrar tanto en lo que vienen a ser los animales como también en organismos unicelulares como los protozoos, mientras que las células vegetales, principalmente en las plantas, pero un gran similar, bien, en la parte de lo que vienen a ser los hongos, los cuales por supuesto no presentan cloroplastos como lo tienen las plantas, pero la célula es bastante semejante. Bien, entonces chicos, vamos a analizar esta célula eucariota desde afuera, desde la membrana, hacia adentro. Vamos a pasar por cada una de las organelas y finalmente vamos a llegar hacia el núcleo. Cuando nos topamos con la membrana, lo primero que vamos a notar que esta membrana bien va a ser, digamos, vamos a seguir un modelo conocido como el modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson. Existen otros modelos también para representar la membrana, pero se basan casi exactamente en lo mismo. En este modelo de mosaico fluido vamos a notar que lo que más abunda, estas pelotitas azules, representan a unas estructuras que ya hemos visto en clases anteriores, conocidos como los fosfolípidos. En estos fosfolípidos sabemos bien que las cabecitas, estas bolitas azules, son cabecitas fosfatadas, presentan al grupo fosfato y a la vez pueden reaccionar con el agua, tienen afinidad al agua, quiere decir que son cabecitas hidrofílicas, son afines al agua, mientras que las colitas, que representan a los ácidos grasos que observamos justo por aquí, vienen a ser zonas hidrofóbicas. Estas colitas no reaccionan con el agua, no es que se separen completamente, simplemente que cuando colocas agua al costado, simplemente no hay mezcla, bien, no pasa nada entre ellos. Y eso es muy importante, por ejemplo, cuando el agua tiene que ingresar a la célula. Cuando el agua va a pasar de la parte exterior hacia la parte interior a través de los fosfolípidos, si las colitas reaccionaran con el agua quedaría atrapado en esta zona, haciendo que la membrana se vaya hinchando, pierda su forma, pierda su turgencia y finalmente después la célula se malforme, la célula se dañe. Entonces, muy importante en los fosfolípidos, las cabecitas hidrofílicas van a estar en contacto con el agua, mientras que las colitas hidrofóbicas no reaccionan, no van a retener agua. En esta doble capa de fosfolípidos, también conocido como bicapa lipídica, notamos la presencia de otras estructuras de un amarillo más intenso. ¿A quién representa esto? A esto se le conoce como los esteroides, directamente viene a ser el colesterol. Hay presencia de colesterol en la parte media de la membrana plasmática. Este colesterol va a permitir que la membrana adquiera cierta fluidez, pueda doblarse, pueda plegarse, manteniendo siempre su integridad sin que se pueda romper ello. Entonces, a medida que presente mayor cantidad de colesterol en la membrana plasmática, esta va a poder doblarse sin ningún problema. Bien. Luego, en este mar de fosfolípidos también vamos a encontrar que hay estructuras enormes que están embebidas, que están incluidas dentro de ellos. Algunas estructuras van a estar teniendo contacto con los dos lados de la membrana plasmática, lo señalo por aquí, esto que está de color naranja, mientras que otras estructuras solamente tienen contacto con una de las caras, una de las periferias. Por ejemplo, esto que encontramos por ahí, bien de color verde. Estas estructuras enormes van a representar a las llamadas proteínas. Las proteínas que van a tener contacto con ambos lados de la membrana, que permiten conectar la cara externa con la cara interna para que se dé un intercambio de sustancias, en otras palabras, permiten integrar ambos lados, reciben el nombre de proteínas integrales. Bien, permiten integrar la parte interna, la parte externa a través de un poro o canal. Esto que voy a colocar aquí de morado, a ver que no se confundan los colores, es el poro o canal de la proteína. Bien, las proteínas integrales van a permitir que ciertas moléculas que no pueden atravesar la bicapa lipídica, ya sea porque son muy complejas, son muy grandes, a través de este poro canal puedan realizarlo, ya sea para entrar o para salir. Bien.
Mientras que estas otras proteínas que están de verdes, las cuales solamente se ubican hacia una de las caras o periferias, se les conoce, su propio nombre lo indica, como proteínas periféricas. Bien, hacia una de las periferias. ¿Y qué función cumple el profesor, por ejemplo, si están hacia afuera o están hacia adentro? Estas proteínas periféricas van a permitir que las células puedan reconocer a otro tipo de compuestos. Por ejemplo, si se tratase de una célula de defensa, va a presentar unas proteínas, unos receptores para detectar, por ejemplo, virus, para detectar bacterias, entre otros. Las periféricas, a diferencia de las integrales que permiten el intercambio de sustancias, las periféricas únicamente es para reconocimiento, reconocer moléculas extrañas, reconocer a células extrañas. Y las que están por dentro, profe, las que están por dentro, por ejemplo, le indican a la célula, yo quiero sacar una sustancia, soy una célula secretora, por ejemplo, de sudor, dentro de una vesícula tengo lo que viene a ser el sudor, le indico en qué parte de la membrana tiene que fusionarse. Reconoce la proteína, en esta zona tengo que liberar esa vesícula de sudor, se fusiona y la libera. Bien, entonces estas proteínas periféricas van a permitir reconocer sustancias, reconocer a células extrañas, entre otros. Bien, ¿qué más vamos a observar? Tenemos a los fosfolípidos, tenemos al colesterol, tenemos a las proteínas integrales y periféricas, pero en la parte externa vamos a notar la presencia de unas cadenas hexagonales, los cuales representan azúcares. Cada uno de estos viene a ser un monosacárido y cuando se unen en cadenas cortas, porque tampoco son muy largas, se les conoce como oligosacáridos. Lo que estamos viendo aquí es la presencia de oligosacáridos. Algunos azúcares, como los que están por aquí, se están uniendo a una proteína, fíjate por acá, mientras que otros se están uniendo a un fosfolípido. De ahí que reciban el nombre, lo coloco por aquí, tenemos la presencia de glucoproteínas, azúcares unidas a proteínas, un poco más pequeño, y cuando se unen a un fosfolípido o a un lípido complejo, directamente los llamados glucolípidos. ¿Qué función cumplen estos glucolípidos, estas glucoproteínas? También actúan bien como sustancias o moléculas de reconocimiento, pero no es tanto un reconocimiento como lo hacen las proteínas periféricas para reconocer sustancias extrañas, compuestos extraños, sino por ejemplo para reconocerse entre sí. Digamos, ustedes se hacen un corte a nivel de la piel, las células van a estar separadas porque las que estaban en el centro acaban de morir, acaban de ser arrasadas. Entonces, estas células, como ya no detectan a su célula vecina, van a iniciar un proceso de división celular para ir llenando este espacio. Las células se empiezan a dividir, se van dividiendo hasta que las células se tocan entre sí, se reconocen, saben que hay una célula que está justo al costado, gracias, bien, a estos glucolípidos, a estas glucoproteínas. A este conjunto en sí se le conoce como glucocálix. Gracias al glucocálix, ponerlo por aquí, gracias al glucocálix, las células pueden reconocerse entre sí, pueden unirse entre sí para formar los distintos tejidos. Si una célula no logra reconocer a su vecino, piensa que su vecino no está, hay un espacio, va a seguir activando su proceso de división, va a seguir realizando la llamada mitosis, que lo van a ver en posteriores semanas. Y eso va a hacer que esta célula ha perdido el control, ha perdido la capacidad de reconocer a los suyos, empiece a propagarse, generando pequeños abultamientos, pequeñas tumoraciones y en el peor de los casos incluso volverse una célula cancerosa. Bien, entonces muy importante que las células también se reconozcan entre sí, entre vecinas, gracias al glucocálix. Estas vendrían a ser los componentes presentes a nivel de la membrana plasmática. Repito, mayormente son fosfolípidos, es una bicapa lipídica donde vamos a encontrar dentro de ella la presencia de colesterol, también la presencia de proteínas integrales, proteínas periféricas y en la superficie, en la parte externa, encontramos azúcares. Azúcares, cadenas cortas de azúcares unidos a proteínas, glucoproteínas, unidos a lípidos complejos, bien glucolípidos, los cuales componen el llamado glucocálix. Bien. Ahora, se dice que la membrana plasmática es una membrana de tipo semipermeable. ¿Por qué? Va a permitir el intercambio de sustancias, pero la célula va a determinar qué sustancias quiere y qué sustancias no, qué sustancias, digamos, va a querer atrapar y cuáles simplemente va a querer liberar. ¿Y cómo funciona eso? Por ejemplo,
Una de las principales sustancias que se va a intercambiar a nivel de la membrana es el agua. Y para que el agua entre o salga de la célula va a depender de la concentración de iones o también llamado la concentración de sales presentes entre la parte interna y la parte externa. Por ejemplo, por aquí. Veamos. Supongamos bien que estos son dos medios. Cualquiera de ellos puede ser la célula y el otro puede ser la parte externa. Bien, son dos medios. Entre ambos que están conectados voy a colocar justo aquí en el centro una membrana semipermeable. Como es semipermeable, esta membrana solamente está dejando fluir agua, mas no está dejando fluir moléculas. Pueden ser iones, entre otros. Estas moléculas no pueden pasar. Tenemos que en el lado derecho, vean aquí, en la parte derecha hay una mayor concentración de moléculas, mientras que en la parte izquierda hay una menor concentración. Jóvenes, esto para que nunca se olviden, bien, de manera sencilla, de manera práctica. El agua siempre se mueve, siempre fluye hacia donde hay más moléculas disueltas. En este caso, las moléculas de agua se van a dirigir de la parte izquierda hacia la parte derecha. Y es lo que nosotros encontramos justo aquí. El agua ha disminuido en la parte izquierda y se ha llenado en la parte derecha, para que ambas concentraciones se mantengan iguales. Y esto, por ejemplo, nosotros lo hemos sentido de manera directa. Cuando hemos ido al cine, por ejemplo, o cuando por ahí hemos consumido alguna sustancia salada, y en el cine lo más común, tu canchita, empiezas a comer una gran cantidad de canchita haciendo, supongamos que esta es tu célula, la que está a la izquierda, haciendo que fuera de la célula aumente la concentración de iones, la concentración de sales. Entonces las células, para volver a regular esa concentración, empiezan a liberar agua. Por eso que tú mientras más canchita vas comiendo, vas notando cómo los labios poco a poco se te van resecando. Bien, las moléculas siempre fluyen a donde hay más sales. Y por ejemplo, jóvenes, les pregunto, a ver si un poco también de cultura general. Sabiendo, voy a colocar acá arriba, tenemos tres medios. Uno que es agua destilada, ¿ya? Otro que es el cuerpo humano y otro que va a ser agua de mar. Bien, que alguna vez supongo habrán probado, si han ido a la playa, siempre las olas los ha revolcado e inconscientemente han tragado agua de mar. El cuerpo humano presenta una salinidad de 0,9%. 0,9% es la salinidad del cuerpo. El agua de mar presenta una salinidad en promedio, bien, de 3,5%. Hay 35 partes de sal por un litro de agua, 35 entre 1000. Y el agua destilada, completamente destilada, es 0%. No tiene nada de sales. Pregunta, chicos. Si pueden activar el micro, me ayudarían bastante. Bien. Si nosotros, como seres humanos, tomamos agua de mar, el agua de nuestro cuerpo, ¿hacia dónde fluye? ¿Hacia el agua de mar o se mantiene en nuestro cuerpo? Si tomamos agua de mar, ¿hacia dónde se mueve el agua? ¿Hacia el agua de mar o hacia el cuerpo humano? ¿Nadie? Hacia el agua de mar, profesor. Hacia el agua de mar, correcto. Recuerden, chicos, siempre el agua fluye, el agua se mueve hacia donde hay más sales. En ese caso, si yo consumo agua de mar, el cuerpo humano empieza a perder agua, se mueve hacia acá. Pero ¿qué pasa si un día por ahí tengo sed, estoy en el laboratorio, no tengo nada que tomar y encuentro un frasco que dice agua destilada? Si yo empiezo a tomar esa agua destilada, mis células ganan o pierden agua. Si empezamos a tomar agua destilada por el apuro, mis células van a ganar agua o van a perder agua. ¿Perder? Van a ganar. Como el agua destilada tiene menos sales y mi cuerpo tiene más sales,
el agua se mueve hacia allá. Quiere decir que las células van a empezar a recibir agua. Si ustedes empiezan a tomar agua destilada, van a ver cómo los labios se empiezan a hinchar. Y por si acaso, eso puede resultar peligroso para las propias células, ya que algunas pueden reventar, bien, pueden crenar directamente. Entonces, estos jóvenes nunca se olvidan porque se los pueden colocar en el examen. Te colocan dos soluciones y tú simplemente tienes que analizar cuál de ellas es más salada, cuál tiene mayor concentración de sales. Bien, y el agua siempre se mueve hacia donde hay más sales. No se olviden eso. Ahora, cuando nosotros comparamos dos medios, por ejemplo aquí el agua destilada con el cuerpo humano, para poder decir cuál de ellos tiene más sales disueltas y cuál no, utilizamos los términos hipotónico e hipertónico. Por ejemplo, entre el agua destilada y ¿el cuerpo humano qué sería? ¿Hipertónico o hipotónico? Si comparamos ambos, tu cuerpo humano contra agua destilada, ¿sería hipertónico o sería hipotónico? Hipertónico. Correcto, sería hipertónico. Así es, porque presenta mayor concentración de sales. Pero fíjate esto, si yo comparo tu cuerpo humano con el agua de mar, ahora, ¿el cuerpo humano cómo sería? ¿Hipotónico o hipertónico? Hipotónico. Hipotónico, estaría por debajo de la salinidad en comparación, bien, del agua de mar. Por eso, jóvenes, que estos términos hipotónico e hipertónico son términos comparativos. A mí no me pueden decir, ¿el cuerpo humano es hipertónico o hipotónico? Así de frente no me pueden preguntar, está mal planteado, porque yo no tendría contra qué compararlo. Nosotros somos más salados que el agua destilada, en ese caso somos hipertónicos, pero nosotros somos menos salados, bien, que el agua de mar. En ese caso seríamos hipotónicos. Entonces, hipertónico o hipotónico son términos comparativos. Van a comparar dos medios. Recién ahí los puedes utilizar. Si no, olvídate, está mal planteado. Si por ahí te dicen una pregunta, ¿el cuerpo humano es un medio hipotónico? Nada más, ¿verdadero o falso? Automáticamente falso. ¿Sí? Va a ser hipotónico bajo ciertas condiciones e hipertónico bajo otras. Que eso tampoco se les olvide a la hora del examen, en preguntas de verdadero y falso. Bien, entonces, esto chicos queda claro con el tema de soluciones. El agua siempre fluye a donde hay más sales. No se olviden eso. Bien, donde hay más sales disueltas, más iones disueltas, más moléculas disueltas, el agua siempre se mueve en esa dirección. Bien, ok. Ahora, a nivel de la membrana plasmática, también cuando nosotros queremos ya que sustancias, ya no agua, sustancias puedan intercambiarse de un punto a otro, vamos a encontrar tres procesos. Uno, que se conoce como difusión, otro, que viene a ser ósmosis, y el último, que se conoce como transporte. Profe, pero ahí serían cuatro, activo, pasivo, tranquilo. Ahorita, bien. Difusión, ósmosis y transporte. Difusión y ósmosis se va a dar en las siguientes condiciones. Difusión, cuando lo que nosotros estamos intercambiando, condición número uno, es a través de membrana lipídica, ¿sí? No usa proteínas, no usa nada de eso. Es únicamente a través de membrana lipídica, a través de los fosfolípidos. Voy a colocarlo aquí, ¿bien? Y se emplea cuando, condición número dos, ¿sí? Cuando es intercambio de gases. Bien, el término difusión se va a utilizar cuando intercambiamos gases a través de la membrana, a través de los fosfolípidos. Entonces nosotros usamos la palabra difusión, por ejemplo, para el intercambio de oxígeno, para el intercambio de CO2. Ahí, ¿de qué forma estos gases se intercambian a través de los alveolos? A través de difusión. Ósmosis es casi similar. Ósmosis también se da a través de los fosfolípidos, a través de la bicapa lipídica en estos pequeños espacios, pero se aplica para agua, para el intercambio de agua.
en este caso ósmosis, voy a colocarlo de celeste para que se diferencie, es el paso a través de los fosfolípidos, pero que va a permitir intercambiar moléculas de agua. Entonces, mucho cuidado. Si me están indicando bien que la célula está realizando intercambio gaseoso, automáticamente difusión. Si me están indicando que la célula está liberando agua o está absorbiendo agua, es un proceso de ósmosis. Lo que nosotros vimos aquí anteriormente en esta membrana semipermeable son eventos de ósmosis, porque únicamente está pasando agua a través de la bicapa lipídica. Bien, pero si ese intercambio requiere o utiliza una proteína, bien, ya no es por los fosfolípidos, va a utilizar a una proteína, estos canales proteicos, a través del poro o canal, automáticamente a eso se le conoce como transporte. Bien, si la molécula o sustancia está ingresando o saliendo de la célula a través de una proteína, automáticamente tú sabes, eso se trata de transporte. Bien. Y en el caso del transporte vamos a encontrar dos modelos. Tenemos el transporte de tipo pasivo y el transporte de tipo activo. ¿De qué va a depender? Del gasto de energía, de la diferencia de concentraciones, que quizás para muchos, sobre todo si lo han visto en colegio, puede que los haya mareado un poco, puede que tal vez, profe, por ahí todavía me confundo si es transporte activo o es transporte pasivo. Para esos jóvenes, bien, quiero que vean esta imagen. Quiero, bueno, más que todo que recuerden un poco su infancia. Supongo que todos ustedes alguna vez han jugado en un tobogán, ¿bien? Donde subías por una escalerilla y bajabas por la rampa. Algo que de costadito se vería así, ¿cierto? O sea, más de uno, supongo que todos, si han tenido infancia por lo menos, han jugado en estos toboganes. Lo normal, lo sencillo, era que ustedes subiesen por la rampita, bien, subiesen por las escaleritas, llegaban a la parte de arriba y se deslizaban en este sentido. Pregunta, chicos. Tal como indica la flecha de color amarillo. En ese sentido, para poder bajar, ¿ustedes gastaban energía? Cuando iban en ese sentido, ¿había un gasto de energía? Pues no, ¿No? simplemente la gravedad hacía lo suyo. Bien, te llevaba de arriba hacia abajo. Pero más de uno, y no me van a dejar mentir, más de uno ha intentado subir al tobogán en este sentido. Te fuiste por la rampa, empezaste a escalar en la rampa hasta llegar arriba. Y por supuesto que cuando lo hiciste en este sentido, gastaste mayor cantidad de energía. Bien, empleaste mayor cantidad de energía. Lo mismo va a ocurrir a nivel de las moléculas. Profe, ¿cómo así? Te comento. Cuando nosotros tenemos una zona donde hay una alta concentración de moléculas, bien como si fuese una barrita, y nos dirigimos, estas moléculas, perdón, se dirigen a una zona de baja concentración, cuando las moléculas van de alta concentración a baja concentración, como la flecha amarilla, no va a haber un gasto de energía. A eso se le llama a favor de la gradiente, como si fuese a favor de la gravedad, a favor de la gradiente. Pero cuando las moléculas tienen que dirigirse de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración, así como tú subiste por este lado del tobogán, vas a gastar energía. Estás yendo en contra de la gravedad, estás yendo contra de la gradiente. Y la célula, la proteína sí o sí, necesita energía para hacer eso. Bien, entonces, para poder saber qué tipo de transporte es, nosotros vamos a ver de dónde a dónde se mueven las moléculas. Si gasta energía, si estás gastando, transporte activo. Si no gastas energía, si vas de arriba hacia abajo, transporte pasivo. Por ejemplo, aquí, en el punto número 2. Aquí estamos observando la captación de glucosa por parte de las células. Cada vez que nosotros consumimos cualquier tipo de alimento bien rico en carbohidratos, en nuestra sangre los niveles de glucosa aumentan. Por ejemplo, aquí, fuera de las células, en la sangre, va a haber una gran concentración de azúcar. En cambio, las células, una vez que capturan el azúcar, lo empiezan a degradar para poder hacer sus funciones. Por eso, dentro de la célula, los niveles de azúcares van a ser bastante bajos. Si la gráfica nos indica que las moléculas están yendo de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración, analicen bien.
Las moléculas se están yendo de la zona alta a la zona baja. Pregunta, jóvenes. ¿Hay o no hay un gasto de energía? ¿Gastan o no gastan energía? Sí, sí, ¿Seguros? Piensen en el tobogán. No, no gasta energía. No habría un gasto de energía. Es como en el tobogán, yo me voy de la parte alta a la parte baja. La gravedad hace todo el trabajo por mí. ¿Bien? No hay un gasto de energía. Cuando las moléculas van de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración, no gastamos energía. Eso es transporte. Profe, ¿por qué transporte? Porque utilizan una proteína. Y como no gastan energía, transporte pasivo. Bien. Pero, por ejemplo, dentro de las células también hay otros casos muy peculiares, como es el intercambio de sodio y potasio. Aquí, esta es la parte externa de la célula, esta es la parte interna. Y fíjate, el sodio fuera de la célula, fuera de ella, hay una gran concentración de moléculas. En cambio, dentro de la célula hay una baja concentración de moléculas. Lo normal, lo que debería pasar, ¿qué sería? Que las moléculas ingresen, bien puedan ingresar dentro de la célula, sin gastar energía porque va siempre de la parte arriba a la parte baja. Pero aquí la célula ya no quiere sodio, al contrario, el poco sodio que presenta lo quiere botar y para eso activa, vean por acá, activa su proteína y lo envía contra de la gradiente. Como la molécula tiene que ir de la zona de baja concentración a la zona de alta concentración, va a gastar energía en el proceso. Esto es transporte activo. Y fíjate lo que ocurre con el potasio. Con el potasio es lo mismo, pero al revés. El potasio dentro de la célula es muy abundante. Tenemos una alta concentración de potasio, mientras que fuera de la célula es bastante escaso. Hay muy poco potasio. Lo normal sería que el potasio vaya de la zona alta hacia la zona baja, fluya, tal como indica la flecha. Pero la célula no quiere perder potasio, al contrario, quiere seguir capturando potasio. Entonces la célula va a introducir potasio de una zona de baja concentración, utiliza la proteína y lo mete a una zona de alta concentración. Como nuevamente vas de la baja concentración a la alta concentración, vas a gastar energía en el proceso. Bien, ¿utilizo una proteína? Sí, esto es transporte. ¿Gasté energía? Sí, por lo tanto, es activo. Bien, entonces jóvenes, mucho cuidado con estos términos que ocurren a nivel de la membrana plasmática. Difusión, recuerda, a través de la bicapa lipídica, a través de los fosfolípidos, únicamente para gases, gases disueltos. Ósmosis, también a través de la bicapa lipídica, pero en este caso para agua. Y si por A o B, por cualquier motivo, utilizas a una proteína a través del poro canal, automáticamente transporte. Si gasto energía, transporte activo. Si no gasto energía, transporte pasivo. Bien. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a este punto? ¿Todo bien? Ok. Listo, chicos. Entonces, continuamos. Dejamos a la membrana plasmática por ahí y seguimos introduciendo. Vamos más hacia adentro, hacia la parte donde están las organelas. Pero antes de eso, un pequeño salto a lo que vienen a ser las células vegetales. A diferencia de las células animales, las células vegetales, aparte de contar con la membrana plasmática, también cuentan con una pared celular, la cual va a rodear bien a las células, le va a dar una forma y también le va a brindar resistencia. Esta pared celular va a estar formada por unos azúcares, bien son azúcares, son carbohidratos, conocidos como principalmente la celulosa. Pero también podemos encontrar una variante llamada hemicelulosa. ¿Sí? Son unas paredes de celulosa y de hemicelulosa.
Gracias a esta celulosa, gracias a estos azúcares, adquieren una forma geométrica, una forma rígida, lo que permite, por ejemplo, que las células vegetales tengan mayor resistencia a la ruptura, lo cual a su vez permite, por ejemplo, que las plantas puedan crecer bastante grandes, bastante altos, sin que las células colapsen bien por su propio peso. ¿Bien? Ahora, estas paredes celulares no van a aislar completamente a las células, sino que van a permitir que entre ellas haya un intercambio de sustancias de contenido a través de unos pequeños canales que se forman a nivel de las paredes. Estos canales son conocidos con el nombre de plasmodesmos, permitiendo, pues, por supuesto, que las plantas puedan enviar sustancias desde un punto hasta otro punto mientras intercambia entre célula a célula. Por ejemplo, cuando se absorbe a nivel de las raíces, bien se absorbe el agua junto con los nutrientes, estos pueden ir pasando de célula en célula a través de los plasmodesmos, hasta que finalmente llegan al xilema y este ya los transporta al resto de la planta. ¿Bien? Ok. Un momento, jóvenes, por favor. Listo, chicos, un pequeño accidente aquí en casa. Ok, bien, seguimos. Ahora, una vez que pasamos a lo que viene a ser la membrana celular, vamos a encontrar en su interior un contenido líquido, que viene a ser el citoplasma. De por sí, la parte líquida en sí se conoce como el citosol. Todo esto que vemos aquí de color medio azulito, bien, este citosol está principalmente formado por agua, hay presencia de iones, hay presencia de algunas reservas de azúcares, proteínas, pero principalmente es agua. Ahora, para que la célula pueda mantener cierta forma dentro de este citosol, vamos a encontrar unas fibras proteicas que componen el llamado citoesqueleto. Y aquí quiero que vean esta imagen, esta figura, como si fuese una especie de radiografía. Ahí estamos viendo a estas fibras. Pregunta, chicos, se me escucha fuerte y claro, ¿no? Porque hay un niño que está llorando. ¿Todo bien? Sí, profesor, se escucha bien claro, no se preocupe. Ay, así no me avisan porque activo acá un programita que bloquea otras cosas. Bien, entonces, vean que estas fibras tienen una peculiaridad. Las que están pegadas al borde hacia la membrana plasmática son más pequeñas, son más delgadas, más juntas entre sí. Pero las que están más hacia el centro son más alargadas, son más gruesas, más separadas entre sí. ¿A qué se debe eso? A que a nivel del citoesqueleto vamos a encontrar tres tipos de fibras principales. Las que se encuentran pegadas a la membrana, estos que ves por aquí en los bordes, ¿bien? Se les conoce como los microfilamentos, son las fibras más pequeñas. Y ojo, esa es una condición básica. Estas fibras únicamente se ubican por debajo de la membrana. Estos microfilamentos no están por el medio, no están cerca del núcleo, siempre adheridos por debajo de la membrana. Estos microfilamentos, que son los más pequeños, van a tener una proteína muy importante que tiene capacidad contráctil, conocida como actina. Gracias a eso, las células pueden cambiar de forma, pueden, digamos, hacer que la membrana forme unas extensiones llamadas pseudópodos, pueden hacer que la membrana rodee una bacteria, rodee una presa, pueda realizar fagocitosis gracias a los microfilamentos. Entonces, en muchas preguntas, he siempre he visto que van por este punto. Bien, las células como los macrófagos pueden capturar a las bacterias gracias a qué? A los microfilamentos presentes en el citoesqueleto. Los protozoos, como las amebas, pueden desplazarse en la superficie formando pseudópodos. ¿Gracias a quién? Gracias a los microfilamentos que modifican la membrana y pueden formar estas estructuras. Bien, por ejemplo, esta es la buena de la clase virtual, que tengo acceso a más herramientas. Quiero que vean algo por aquí. A ver, chicos. Pregunta. Me confirman, chicos. ¿Se puede ver este cuadrito que he puesto sobre la pantalla? Sí, profesor. Bien. Eso que está en el centro de forma Sí. rara, eso es un macrófago. Las bolitas que están al costadito, tal como señala, son eritrocitos, son glóbulos rojos. Y por aquí delante, bien chiquitito, hay una bacteria. Este macrófago acá
Profesor, disculpe, creo que se le fue la conexión.
Listo, jóvenes, perdón, se reinició el modem, no sé por qué. Ok. ¿Se puede ver correctamente la pantalla? ¿Me confirman eso, por favor? Sí, profesor. Ok, a ver, entonces, lo que les estaba mostrando. Entro, lo coloco nuevamente en pantalla. Ya. Estábamos hablando acerca del citoesqueleto, bien, y las partes. Y empezamos con los microfilamentos, los más pequeños, y recordar, estos microfilamentos van a presentar una proteína activa conocida como lo coloco ahí. Bien, gracias a esta proteína de actina y como los microfilamentos están únicamente adheridos a la membrana plasmática, van a poder modificar la forma de esta. Y eso quiero que lo vean justo en este video. Ahí tenemos al neutrófilo o macrófago, una célula de defensa, tenemos a glóbulos rojos y acaba de detectar a una pequeña bacteria. Entonces, empleando los microfilamentos, vamos a notar, bien, cómo es que empieza a extender su pared, su membrana. Ahí está la bacteria y se va desplazando. Vean, forma los pseudópodos, intenta atraparlo, la va persiguiendo y cuando finalmente ya logra atraparlo, igual extiende la membrana, rodea la bacteria hacia adentro e inicia la fagocitosis para poder degradarla. Entonces, estos procesos, ahí está, bien, ahí finaliza. Estos procesos que emplean algunas células para poder desplazarse, empleando pseudópodos para poder capturar su alimento, es gracias a los microfilamentos con la proteína activa conocida como actina. No se olviden. Bien. De igual forma, a nivel del citoesqueleto, vamos a encontrar unas proteínas, unas fibras proteicas bastante grandes. Esto que ven por aquí, esto que están en unos tubos azules. Esto es como si fuese las columnas presentes en su casa, las cuales van a darle la forma en sí a la célula, van a permitirle, digamos, también que pueda mantener cierto tamaño. A eso se le conoce como los microtúbulos, son los más grandes. Los microfilamentos con su proteína activa, la actina, los más pequeños, los microtúbulos con su proteína que no es, bien, no es contráctil, es de resistencia, conocida como tubulina. Gracias a la tubulina le da resistencia, va a ganar la forma y también, fíjense aquí, estos microtúbulos van a permitir que las organelas puedan posicionarse, puedan estar en cierta posición, puedan mantenerse en cierto lado de la célula, evitando que se encuentren a la deriva, que vayan por ahí de manera perdida. Eso también se logra gracias a que junto con los microtúbulos encontramos estas líneas que ves de morado, los llamados filamentos intermedios, que son, digamos, un punto intermedio entre ambos. Los filamentos intermedios pueden ser variados, existen diferentes tipos y dependiendo del tipo de filamento intermedio que presenten, la célula adquiere ciertas propiedades, ciertas características. Por ejemplo, vamos a colocarte aquí algunos. Estos filamentos intermedios pueden ser. ¿Han notado que a nivel de su piel, ustedes por ejemplo toquen su piel en sus cachetes, mantiene cierta rugosidad, mantiene cierta dureza, pero si tocan la piel que está por dentro de la boca, igual a nivel de los cachetes, pero por dentro de la boca, es mucho más suave? ¿A qué se debe esa diferencia si las células básicamente son las mismas? Se debe a que las células que están por fuera de tu cachete, que están a nivel de tu piel y también muy abundantes, sobre todo a nivel de la uña, a nivel del cabello, estas células presentan filamentos intermedios conocidos como queratina. Hay presencia de queratina y esa queratina le cambia estas propiedades, las vuelve más resistentes. También, por ejemplo, podemos encontrar los llamados neurofilamentos.
Es otro tipo de filamento intermedio, que también va a hacer que las células adquieran otra consistencia. No sé, por ejemplo, cuando ustedes van a cocinar carne, van a freír carne, la carne de res sobre todo, van a encontrar que algunas partes no se pueden masticar bien o intentas masticarlo y son mucho más duras. Te dicen, profe, esta carne tiene mucho nervio. Ese nervio, esa textura que adquiere es gracias a los neurofilamentos, por ejemplo. Ahí también vamos a encontrar a otros que se conocen como láminas nucleares presentes a nivel del núcleo. Y así, los filamentos intermedios son de distintos tipos y dependiendo de la cantidad que haya, dependiendo del tipo, le van a dar cierta consistencia a las células. Claro ejemplo, la queratina. La queratina a nivel de la piel, más abundante a nivel de las uñas, bien, en otra abundancia a nivel del cabello, pero sigue siendo queratina. Y ausente, por supuesto, dentro de la boca, por eso que es bastante suave. Bien, todo ello, chicos, a nivel del citoesqueleto. Entonces, no se olviden, las más pequeñas, microfilamentos, proteína activa, actina, permite que la membrana pueda cambiar la forma para desplazarse, para poder capturar bacterias, para poder capturar alimento. Las más grandes, microtúbulos, proteína llamada tubulina, una proteína de resistencia, hasta no se estira, esta al contrario, se mantiene firme, permite darle la forma a la célula, permite ubicar a las organelas y entre ambos una proteína intermedia llamada los filamentos intermedios. Dependiendo del tipo de filamento intermedio, bien, le va a dar ciertas características, cierta consistencia al contenido celular. Bien, seguimos. Dentro de los microtúbulos, también un microtúbulo muy especial que vamos a observar, esto seguimos con los microtúbulos, vienen a ser los centriolos. Los centriolos los ubicamos únicamente a nivel de las células animales, se ubican por pares. Estos centriolos, que son fibras que tienen disposición, bien, 9 más 3. Profe, ¿qué significa eso? Se agrupan de 3, observen aquí, están de a 3, pero en conjunto suman 9 fibras, bien, 3, 6, 9 en total. Estos microtúbulos van a permitir redirigir la carga genética cuando la célula necesite dividirse. Al momento que va a formar dos nuevas células, los microtúbulos se reparten de manera perfecta la misma carga genética hacia cada una de las nuevas células. Bien, participan en procesos de división. Nada más con ellos. Seguimos. Ahora, dentro de las células vamos a encontrar a unas estructuras conocidas como ribosomas y algo que quiero que aprendas o que recuerdes y que nunca se te olvide para toda tu vida es que los ribosomas no son organelas, no se consideran organelas, son complejos supramoleculares. ¿Por qué? Porque los ribosomas únicamente están formadas por proteínas junto con ácido nucleico. Nada más, es proteína con ácido nucleico. Entonces no llega al nivel de organelas, se queda únicamente como complejo supramolecular. Los ribosomas vamos a observar que están formados por dos subunidades, una subunidad grande o también conocida como subunidad mayor y una subunidad pequeña o también conocida como subunidad menor. Cada una de estas subunidades está conformado por lo mismo, proteínas más ácidos nucleicos. Jóvenes, esta parte de aquí, la cantidad de proteínas, la cantidad de ácidos nucleicos, los valores, estos no les van a preguntar por si acaso, no viene a nivel de admisión. Simplemente saber, hay proteína más ácido nucleico. Lo que sí te van a preguntar son los valores que presentan cada una de las subunidades. Y aquí nosotros vamos a diferenciar entre un ribosoma eucariota que nosotros tenemos con un ribosoma procariota presente en las bacterias. Nuestro ribosoma eucariota tiene un valor conocido como el ribosoma 80S, mientras que los ribosomas procariotas presentan un valor conocido como el ribosoma 70S. Esa S es una unidad de precipitado. Bien, no tiene que ver con sumas, no tiene que ver con tiempos, es una unidad distinta. El ribosoma eucariota, a su vez, cada una de las subunidades, la mayor y la menor, va a tener valores distintos, pero para que se te haga muy sencillo, van de 20 en 20. Ribosoma 80S, 40, 60, 80. En el caso de las bacterias ocurre lo mismo. También presentan valores de 20 en 20. Ribosoma 70S, 30, 50, 70. Bien, entonces mucho cuidado con esta parte. ¿Te van a preguntar los valores? Sí. En una célula eucariota o en una célula de una planta o una célula de un hongo que tú sabes que son eucariotas,
¿Qué valor tiene la subunidad menor? Y te acuerdas, bien, una célula eucariota tiene valor 80S. Van de 20 en 20, 40, 60, 80. En el caso de una bacteria, lo mismo, 30, 50, 70. ¿Y de qué están formados los ribosomas? De ácidos nucleicos, ARN ribosomal, y de proteínas. Fin del asunto. Bien, eso es en cuanto a las estructuras. En cuanto a las funciones, jóvenes, los ribosomas, esto tampoco se olviden, no importa la carrera a la que vayas, los ribosomas tienen una sola función en su vida, es lo único que van a hacer toda su vida, síntesis de proteínas. ¿Qué significa síntesis de proteínas? Síntesis es una palabra que vas a escuchar constantemente en biología. Significa formar proteínas. Los ribosomas, la única función que tienen en su vida es sintetizar proteínas, formar proteínas. Y ojo, los ribosomas pueden estar sueltos como ribosomas libres. Pueden estar agrupados como los llamados polirribosomas. Pueden estar presentes en algunas estructuras, como el retículo endoplasmático rugoso, pueden estar presentes dentro de algunas organelas, como puede ser los mitocondrias, está también a nivel de los cloroplastos, está sobre la membrana, de la membrana que rodea el núcleo, la llamada carioteca. No importa dónde tú encuentres un ribosoma, va a cumplir siempre la misma función, síntesis de proteínas, donde esté. Bien, sea libre, sea agrupado o sea parte de alguna otra estructura. Los ribosomas, síntesis de proteínas, fabrican proteínas, la única función en la vida. Bien, ok. Seguimos avanzando, jóvenes. Pasamos de Profesor, los... disculpe. Dime. Usted mencionó que los ribosomas estaban formados por ácidos nucleicos y qué más. Y proteínas, nada más. Son Ya, proteínas. gracias. Aquí hay 33, 49, eso no te preguntan, pero son proteínas. Y ácido nucleico. ¿Qué tipo de ácido nucleico? ARN ribosomal. Por eso tiene una R minúscula. ARN ribosomal. Bien, nada más. Ahora, seguimos con el retículo endoplasmático. A ver. Ah, ya. Ay, chicos, un toque, esto no debería estar acá. Esta es de la siguiente diapo. Ahí. Retículo endoplasmático. Lo primero que vamos a notar del retículo endoplasmático es que está formado desde el núcleo, a partir del núcleo. Esto que tenemos en el centro es el núcleo y la membrana que rodea el núcleo es la envoltura nuclear o también conocido como carioteca. La carioteca. Ahí. A partir de esa carioteca, es la misma membrana, se forma este sistema de pliegues que observan por aquí, que se le conoce como el retículo endoplasmático. Observa que el retículo endoplasmático que está más cerca al núcleo, en la superficie tiene la presencia de ribosomas y adquiere como una textura rugosa. Por eso se le conoce como el retículo endoplasmático rugoso. Mientras que las membranas que están más lejos del núcleo, por aquí, no tienen la presencia de estos ribosomas y se les conoce como el retículo endoplasmático liso. Pregunta, chicos, a ver si me entendieron. El retículo endoplasmático rugoso, si tiene ribosomas, ¿qué función cumple? Si presenta ribosomas, ¿qué función va a cumplir? ¿Formar proteínas? Formar proteínas. Donde haya ribosomas, automáticamente síntesis de proteínas. Así es. El retículo endoplasmático rugoso se encarga de sintetizar, de formar las proteínas, porque tiene ribosomas. En cambio, el liso no presenta ribosomas en sí. El liso no sintetiza proteínas. El liso, en lugar de formar proteínas, sintetiza lípidos, hace síntesis de lípidos, va a formar la grasa, por ejemplo. A su vez, si ustedes, por ejemplo, ahorita no han almorzado, profe, no he comido, no sé por qué no tengo hambre, también se debe gracias al retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso va a tomar tus azúcares de reserva, el llamado glucógeno, y lo va a romper para liberar a las glucosas. Cuando nosotros queremos referirnos en biología que rompemos algo, a eso se le llama lisis. El retículo endoplasmático rugoso realiza glucogenólisis.
rompe las moléculas de glucógeno, libera a las glucosas, ¿bien? Y las células lo aprovechan para obtener energía. Por eso que muchos de ustedes cuando se despiertan quizás, profe, no tengo hambre o ya pasó la hora del almuerzo, no he comido, pero estoy tranquilo, no pasa nada, van a tener energía gracias al retículo endoplasmático liso. Algo que también hace el retículo endoplasmático liso, por ejemplo, por ahí, bien, profe, el fin de semana tuve un 15 años, estuve en una fiesta, me tomé unas cuantas copitas por el brindis y todo eso. El alcohol, los fármacos, las toxinas que ingresan a tu cuerpo, las células lo atrapan y el retículo endoplasmático liso se encarga de degradarlo, se encarga de detoxificar, bien, a la célula. Es la detoxificación celular. Entonces, mientras que el rugoso, acá tiene que ser el liso, perdón, mientras que el rugoso, gracias a las proteínas, gracias a los ribosomas, realiza síntesis de proteínas, el liso por su parte sintetiza lípidos, forma grasa, bien, realiza glucogenólisis, bien, lisis es romper, rompe al glucógeno y también se encarga de la detoxificación celular. Las toxinas que atrapan las células las empieza a degradar para que no generen problemas. Por ello te pregunto, ¿qué órgano de tu cuerpo presenta, o sea, sus células presentan abundante retículo endoplasmático liso? ¿Qué órgano de tu cuerpo te aporta gran cantidad de energía, se encarga de formar grasa, se encarga de detoxificar todas las cosas que consumimos, alcohol, fármacos, entre otros? El retículo El riñón. endoplasmático liso. El hígado. Claro, es el liso, pero es el hígado. A nivel de las células hepáticas, estas células tienen abundante retículo endoplasmático liso. Por eso que en el hígado, a partir de ahí, se empieza a formar grasa alrededor. ¿No han escuchado el término hígado graso, por ejemplo? Gracias al hígado, bien, Sí. se acumula glucógeno y cuando tenemos hambre, las células hepáticas rompen el glucógeno para liberar el azúcar en sangre y las células lo pueden aprovechar. Cuando tomas alcohol, ¿quién se encarga de procesar eso? El hígado, porque sus células pueden realizar detoxificación celular. Bien, y aparte del hígado, también como dato, los músculos. Los músculos también presentan abundante retículo endoplasmático liso. Bien, eso chicos que quede como datos por si te consultan por ahí en alguna que otra pregunta. Bien, ok, ¿se entendió todo respecto al retículo endoplasmático? ¿Todo bien? Ok, avanzamos. Luego nos encontramos con el aparato de Golgi. Bien, señores, supongo que ustedes, que son ya una nueva generación, del 2000 en adelante, por supuesto, todos ustedes alguna vez lo han hecho o han escuchado o han visto a otras personas hacer, utilizar un servicio de delivery. Profe, hoy día quiero comer un pollito, me da flojera ir a comprar, chapo, abro mi Rappi, abro mi cuenta y lo pido. Bien, agarro, le envío un mensaje a la pollería para que me envíe mi pollito. ¿Y qué va a hacer la pollería? Va a preparar el pollito, va a empaquetar el pollito y te lo va a trasladar hasta la puerta de tu casa. Golgi hace lo mismo. El aparato de Golgi se encarga del transporte dentro de la célula. Es como si fuese el Uber, como si fuese el Rappi, bien a nivel celular. Por ejemplo, yo quiero formar, no sé, esta célula quiere liberar una proteína, quieres liberar una proteína, digamos, quiere liberar adrenalina. Bien, ¿dónde está la información para formar adrenalina? Lo encontramos a nivel del núcleo. Aquí está la información. Esa información va a salir en una cadenita llamada ARN mensajero y este ARN mensajero va a permitir formar una proteína. Pregunta, chicos, ¿quiénes forman proteínas? ¿Quién forma Los proteínas? ribosomas. Los ribosomas. Entonces, este ARN mensajero va a ser capturado por ribosomas. Ribosomas que pueden estar aquí o ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas lo capturan. Y una vez que los ribosomas han capturado el mensaje, el ribosoma fabrica a la proteína. En este caso, yo quiero una adrenalina. Ahí está tu proteína. Bien. Esa proteína que acaba de ser fabricada, el retículo endoplasmático o el núcleo lo envía a Golgi. Y ojo, Golgi siempre se representa de esta manera, como si fuesen una serie de láminas.
Ahí está. Cada una de estas láminas se le conoce con el nombre de cisternas o también llamados dictiosomas. Cisternas o dictiosomas. Ahí. Donde vamos a encontrar que una de estas cisternas apunta hacia el núcleo. A eso se le conoce como la cara cis, apunta hacia el núcleo. Mientras que otra apunta en contra del núcleo. A ese lado se le conoce como la cara trans. Siempre, chicos, donde vean Golgi, por ejemplo, aquí al costado, aprovechando la gráfica, una cara apunta al núcleo y otra cara apunta en contra. La cara que apunta al núcleo, la cara cis. La cara que está en contra, la cara trans. Bien. La cara que apunta al núcleo es la que va a recibir. Aquí viene la vesícula. Bien, esta proteína la han rodeado. Ahora voy a utilizar otro color. La han rodeado dentro de una vesícula. Ahí está y se lo envían a Golgi. Ya está tu paquete listo, se lo manda a Golgi. La vesícula, acá dice que proviene del retículo, bien, se fusiona con la cara cis y la proteína va pasando de dictiosoma en dictiosoma hasta que llega a la cara trans. Y la cara trans libera la vesícula. Como en este caso quería liberarlo fuera de la célula, la cara trans lo envía a la membrana para que se libere fuera de la célula. Pero, por ejemplo, quiero enviarle una proteína bien a mi mitocondrias, lo mismo. A partir del núcleo sale el ARN mensajero, bien el código para fabricar la proteína, un ribosoma captura ese código, fabrica la proteína y una vez que está fabricado, lo envuelve en una vesícula. Se lo envía a Golgi y ahora Golgi no lo envía a la membrana, sino que Golgi agarra y lo libera, bien directo al mitocondrias. Entonces te das cuenta, Golgi funciona como un sistema de delivery. Recibe el paquete, bien, lo analiza, lo revisa, va pasando de dictiosoma en dictiosoma y luego le coloca una etiqueta hacia dónde se va. Este paquetito se va a la membrana, lo envía a la membrana. Este paquetito se va a otra organela, lo envía a otra organela. O este paquetito simplemente lo tengo que liberar en citoplasma, lo libera en citoplasma. Por eso se dice que la función de Golgi es también la función de secreción. Se encarga de secretar sustancias fuera de la célula o dentro de ellas. ¿Queda claro, jóvenes, la función de Golgi? ¿Todo bien? Ok. Bien. Ahora, luego tenemos a los lisosomas. ¿Y por qué me colocan los lisosomas junto con el aparato de Golgi? No es casualidad, no es que ahorremos diapositivas. Es porque Golgi es el encargado de fabricar lisosomas. Si nosotros analizamos la parte interna de un lisosoma, vamos a encontrar que es una membrana que va a rodear a las enzimas. Y si recordamos las clases anteriores, sabemos que las enzimas, ¿qué cosas son? Proteínas. Proteínas con capacidad de degradar a otras sustancias, con capacidad catalítica, son proteínas. Esto que ven por aquí son proteínas. Entonces, para fabricar un lisosoma, ¿qué necesito? Fabricar las proteínas. La información la sacamos del núcleo, sale la información, ese ARN mensajero es la información, el ribosoma captura el mensaje, fabrica las enzimas, se las envía en Golgi, Golgi las empieza a revisar, las empaqueta, llega a la cara trans y las libera, rodeado de una membrana. Ahí se forman los lisosomas. Por eso que también en esta gráfica, por aquí ubicas a Golgi y aquí están justo los lisosomas recién formados. Estos lisosomas que no han sido utilizados, que están nuevecitos, se les conoce como lisosomas primarios. Ahí. Bien. La función que van a tener los lisosomas, como presentan enzimas en su interior, es degradar sustancias, es degradar compuestos. Recordando el video que hemos visto hace poco, bien de este macrófago capturando una bacteria, piensa que esta célula es el macrófago. La célula acaba de capturar, acaba de comerse a una bacteria. A ver, jóvenes, si les ha quedado claro. Para que la célula pueda capturar a la bacteria, ¿qué estructura utilizó a nivel de la membrana? ¿Qué estructura permitió, bien, que la membrana rodee la bacteria para poder capturarla? Es parte del citoesqueleto. Hace 3 días, pues lo acabamos de ver, chicos. Filamento.
Los microfilamentos, con su proteína activa. Bien, entonces repasar de esa manera. Entonces, con estos microfilamentos modifica la membrana, captura la bacteria y se la traga. Ahora, esta bacteria está rodeada de membrana. A eso se le conoce como un fagosoma. El fagosoma por sí solo, vean por aquí, el fagosoma no puede degradar a la bacteria, no tiene cómo. Quien tiene las proteínas para degradar a la bacteria son los lisosomas. Dentro de ellos, ahí están las proteínas que sí pueden degradar a la bacteria. Entonces, ¿qué hago? Simplemente los fusiono. Al fagosoma le agrego los lisosomas primarios y aparece un lisosoma secundario, también conocido como vacuola. Bien, en este caso, como es algo extraño, heterofágica. Jóvenes, esto ha sido pregunta de admisión. Mucho cuidado. Un fagosoma más un lisosoma primario, voy a colocarlo así, ¿a qué me da igual? Aparece recién un lisosoma secundario. Bien, fagosoma más lisosoma primario da igual al lisosoma secundario. El fagosoma tiene a lo que quiero degradar, el lisosoma primario tiene lo que voy a utilizar para degradar, lo junto. Y una vez que lo junto, las enzimas empiezan a degradar a la bacteria, la empiezan a partir, a fragmentar, y aquí nosotros, pues, lo que se puede aprovechar atraviesa la membrana, se queda en la célula, y lo que no, simplemente se libera. Bien, lo que se puede aprovechar se queda con la célula por aquí, por acá, y lo que no va a salir fuera de ella. Cuando las células atrapan algo para poder degradarlo hacia dentro de la célula, hacia adentro, citocélula, endocitosis. Las células liberan algo fuera de ella, fuera, citocélula, exocitosis, fuera de la célula. Todo este proceso, endocitosis, degradación y exocitosis, todo esto se le conoce como fagocitosis. Los lisosomas participan en la fagocitosis celular. ¿Bien? Ok. Ahora, no solamente los lisosomas van a permitir degradar cuerpos extraños, cuerpos ajenos. Los lisosomas también pueden degradar cuerpos propios en un evento llamado autofagia. Por ejemplo, este mitocondrias ya estuvo muchos días ya sirviendo a la célula, es un mitocondrias bastante agotado, bastante viejito, entonces la célula quiere eliminarlo, quiere reciclarlo, porque ya este mitocondrias está fallando, voy a fabricar uno nuevo. Los lisosomas no pueden ir y directamente degradar al mitocondrias, porque todo el contenido quedaría disperso, ensuciaría el citoplasma celular. Lo primero que va a hacer la célula es rodearlo, bien dentro de una membrana, ahí tenemos a algo rodeado por una membrana, se acaba de formar un fagosoma, como está aquí abajo, igualito, tenemos un fagosoma. A ese fagosoma, ¿qué se le tiene que unir? Se le va a unir un lisosoma primario. Ahí están los de celeste. Fagosoma más lisosoma primario, ¿quién aparece? El lisosoma secundario. Profe, pero acá dice vacuola autofágica. Heterofágica porque está consumiendo algo ajeno a la célula. Autofágica porque está consumiendo algo propio. Bien, entonces recalco por aquí, se forma el fagosoma. A este fagosoma se le va a juntar un lisosoma primario que está por aquí. Y cuando fagosoma y lisosoma primario se juntan, aparece el lisosoma secundario. Como estamos degradando algo propio, vacuola autofágica. Bien. Entonces, fagocitosis también participa, aparte de la fagocitosis, perdón, también participa en la autofagia. Y hay un tercer evento donde los lisosomas también van a participar. Cuando la célula, por ejemplo, ya llegó sus últimos días, la célula necesita morir y no quiere contaminar al resto de las células, no quiere contaminar al resto del cuerpo, la propia célula se marca para morir. Va a expresar unas proteínas en su superficie conocidas como ubiquitinas. Ahorita te lo escribo. ¿Bien? ¿Cómo envía estas proteínas a su superficie, señores? ¿Cómo manda estas proteínas, las ubiquitinas, a su superficie? Gracias a Golgi. Bien, fabricó las ubiquitinas y las envió a la superficie. Listo, ahí está.
Las ubiquitinas indican a las células de defensa que esta célula necesita morir, sí o sí. Van a hacer que un macrófago, un neutrófilo, cualquier otra célula de defensa reconozca que la célula tiene que morir y se la tiene que tragar. Pero para que la célula facilite el proceso de eliminación, va a rodear a todas sus estructuras dentro de membranas, va a formar fagosomas. A todos esos fagosomas le va a añadir lisosomas primarios. ¿Qué cosa va a formar? Lisosomas secundarios. Y hasta ahí nomás. Dentro de cada lisosoma secundario se va a degradar todo el contenido celular. Luego viene el macrófago y se le hace mucho más sencillo eliminar todo. A ese proceso de una muerte celular programada se le conoce como apoptosis. Los lisosomas también participan en los eventos de apoptosis. Entonces, chicos, no se olviden, son 3 eventos. Fagocitosis. Bien, cuando consume algo extraño, necesita aprovechar nutrientes o degradar algo extraño. Autofagia, cuando recicla su propio contenido, sus propias organelas, sus propios compuestos. Y apoptosis, cuando la célula necesita morir. Es una muerte celular, pero es programado. La célula sabe que va a morir y ordena todas sus cosas, bien, para que pueda morir correctamente. Son los 3 eventos donde participan los lisosomas. Ténganlo en cuenta. Seguimos, jóvenes. Profesor, Luego disculpe, dime. ¿podría mencionar nuevamente qué era la autofagia? Ya. La autofagia es cuando la célula necesita consumir algo propio, degradar algo propio. Por ejemplo, aquí te colocan un mitocondrias. El mitocondrias ya cumplió su ciclo de vida, ya está viejito, entonces la célula quiere eliminarlo, quiere reciclarlo. ¿Qué hace en autofagia? Primero, rodea al mitocondrias de membrana y acaba de formar un fagosoma. Ahí está. Este fagosoma por sí solo, recuerda, no puede degradar el contenido. ¿Qué se le tiene que agregar? Un lisosoma primario. Ahí, a este fagosoma le juntamos un lisosoma primario. Y cuando el fagosoma se une al lisosoma primario, ¿quién aparece? ¿Quién se forma? El lisosoma secundario. Ahí el mitocondria se empieza a ser degradado. Lo que sirve, la célula se lo queda y lo que no, simplemente lo libera por exocitosis. A este evento de degradar algo propio se le conoce como autofagia. No confundas con apoptosis. Apoptosis es cuando ya va a degradar toda la célula, todo su contenido. La célula tiene que morir. A eso se le llama apoptosis. Bien, Gracias, profesor. ok. Seguimos. Luego tenemos a los peroxisomas. Esto se menciona rápidamente. Se llaman peroxisomas porque estas organelas trabajan con el peróxido de hidrógeno, el famoso H2O2, o como ustedes lo conocen, agua oxigenada, permitiendo que el peróxido de hidrógeno pueda ser degradado y se separe en agua junto con oxígeno, o al revés, que atrapemos oxígeno con agua y formemos peróxido. Bien, si nosotros queremos formar peróxido, vamos a utilizar una enzima llamada oxidasas, como si vamos a oxidar el agua, le vamos a agregar oxígenos al agua. Ahí están las oxidasas. Pero si nosotros tomamos al peróxido, aquí está, y lo voy a romper para formar agua y oxígeno, ahí utilizo catalasas. ¿Sí? Eso también les pueden preguntar. Entonces lo coloco aquí con colorcitos. Si yo tomo el peróxido para liberar agua y oxígeno, utilizo catalasas. Pero si tomo el agua y la oxido con oxígeno, utilizo oxidasas y formo peróxido. Bien, nada más respecto a los peroxisomas. Luego tenemos a las vacuolas. Las vacuolas van a estar presentes tanto en células animales como en células vegetales, pero vamos a encontrar una importante diferencia. En las células animales, las vacuolas pueden ser varias, pero son vacuolas pequeñas. Puede ser una sola o varias, pero siempre son pequeñitas. ¿Por qué? Porque los animales, cuando requieren agua, pueden desplazarse, pueden buscar fuentes de agua. En cambio, las plantas no pueden desplazarse. Las plantas van a desarrollar una vacuola bastante grande, la cual cuando tenemos agua a disposición, almacena una gran cantidad de agua. Y cuando, por ejemplo, llega la época seca, cuando hay demasiado sol y la planta no encuentra agua, puede utilizar esta agua de reserva. Por eso que a nivel de las plantas encontramos una vacuola y la cual ocupa casi la totalidad de la célula.
todo esto que estás viendo por aquí, todo este espacio claro, todo esto es la vacuola. Y el resto de organelas está hacia la periferia, alrededor. ¿Bien? Esto también permite, por ejemplo, que la vacuola, como tiene agua, tiene líquidos en su interior, resista a la presión. Ustedes han visto que la madera es muy pesada. Ustedes intentan cargar un tronco de madera y es bastante pesado. Imagínate las células que están justo en la base del árbol. Tienen que soportar todo el peso del árbol que está por encima. Estas células, aparte de la pared, que también ayuda a resistir, la vacuola también ayuda a resistir el peso, ya que comprimir agua es muy difícil. Entonces le brindan una presión hidrostática. Bien, ayuda con la presión hidrostática. Reserva de agua, mantiene la presión y todo eso también se debe a que la membrana de la vacuola es una membrana muy especial, conocida con el nombre de tonoplasto. Bien. Ustedes, por ejemplo, pueden hacer este experimento. Tomen una botella, un recipiente, una botellita chiquita, llénenla completamente de agua, que no quede nada de aire, e intenten comprimirlo. Párense sobre ella, pongan peso sobre ella, van a notar que como está llenecito de agua, resiste mucho más a la presión. Las plantas aprovechan de igual manera a su vacuola para que la célula pues no se comprima, no se deforme. ¿Bien? Reserva de agua y mantiene la presión hidrostática. Después seguimos avanzando, tenemos a los plastidios o plastos. Jóvenes, estos plastidios o plastos únicamente los ubicamos a nivel de las plantas. Solamente las células vegetales presentan plastidios o plastos. Los animales no lo tenemos. Dentro de estos plastidios o plastos tenemos el caso de los cloroplastos. Y quiero que observen algo muy peculiar. En los cloroplastos vamos a encontrar la presencia de doble membrana. Hay membrana externa, membrana interna. La membrana interna va a formar unos pliegues, unos repliegues, que se le conoce con el nombre de tilacoides. Y a nivel de los tilacoides, nosotros ubicamos a una proteína llamada la clorofila. Esta clorofila es la que va a permitir capturar la luz y por eso en los tilacoides ocurre la fase luminosa o fase lumínica de la fotosíntesis. El resto del espacio que queda se le conoce como estroma. Aquí está. En el estroma vamos a encontrar reservas lipídicas, reservas de azúcar, presencia de ribosomas. En el estroma hay ribosomas. Voy a encerrarlo para que este es el principal. Aquí también, este es el principal. Estos ribosomas que presentan los cloroplastos son ribosomas 70S y también presenta ADN, un ADN de tipo circular, un ADN que se empata consigo mismo. Pregunto, chicos, ¿dónde hemos visto algo similar? Doble membrana, membrana formando pliegues, ribosoma 70S, ADN de tipo circular. ¿A quién me recuerda? ¿Lo vieron en clases anteriores? ¿A quién me recuerda? ¿Nadie? A las bacterias. Las bacterias encontramos bacterias que tienen doble membrana. La membrana forma pliegues internos que se llaman mesosomas. Las bacterias tienen ribosomas 70S. Las bacterias tienen ADN de tipo circular. Profe, ¿me está diciendo que los cloroplastos son bacterias dentro de células vegetales? Hay una teoría, también te pueden preguntar en examen, conocida como la teoría endosimbiótica, la cual señala que hace millones de años, bien, los cloroplastos y también vamos a ver los mitocondrias eran bacterias libres. En caso de los cloroplastos, bacterias que podían hacer fotosíntesis, pero en algún punto evolutivo estas bacterias se juntaron con las células eucariotas, bien, en un proceso llamado simbiosis. Yo te ayudo, tú me ayudas, y permanecieron con ellas para siempre. Por eso se llama endosimbiótica, endo hacia adentro, ha capturado a estas bacterias, simbiosis por la ayuda mutua. Bien, entonces no se olviden esta conformación, doble membrana, la membrana interna formando pliegues, los llamados tilacoides,
tienen clorofila, hacen fase luminosa. El resto del espacio se llama estroma, ribosoma 70S, ADN circular. En el estroma, como hay ribosomas, hay ADN, ocurre la otra etapa conocida como la fase oscura. Perdón. Y los cloroplastos de por sí, como realizan fase luminosa, fase oscura, los cloroplastos tienen como función realizar la llamada fotosíntesis, el evento a través del cual las plantas aprovechan material inorgánico como el CO2 para fabricar sus compuestos orgánicos. Bien, entonces este es un ejemplo de plastidios o plastos. Aparte de los cloroplastos, también vamos a encontrar, por ejemplo, a los cromoplastos y a los leucoplastos. Los plastidios se originan a partir de un proplastidio, que es la célula inicial, perdón, la organela inicial. Este proplastidio, cuando va a formar cloroplastos, primero se convierte en un etioplasto. El etioplasto, si no recibe luz, se queda así, completamente transparente. Pero apenas recibe luz, bien, se transforma en un cloroplasto. Bien, ya lo hemos visto anteriormente. El proplastidio, a su vez, por un lado, puede formar a los cromoplastos. Y también, por otro lado, puede formar a los leucoplastos. Se llaman cromoplastos, recuerda, cromo es color, porque son plastidios que van a almacenar pigmentos, los cuales le dan los colores a las células vegetales. Por ejemplo, dentro de estos pigmentos, te coloco por aquí el costadito, tenemos el pigmento amarillo, llamado xantófila. Tenemos los pigmentos rojos, conocidos como licopenos. Tenemos los pigmentos naranjas, conocidos como carotenos. Bien, acuérdate de carrot, que es zanahoria en inglés, carrot, una zanahoria naranja, a esa en los carotenos. Bien, xanteno, xantófila, licopenos, carotenos. Estos son ejemplos de cromoplastos, los que presentan pigmentos. En cambio, los leucoplastos, ¿qué significa leuco? Leuco es blanco, de ahí viene la palabra leucocitos, células blancas o glóbulos blancos. Los leucoplastos, ojo, esto es un detalle y te van a colocar así, son plastidios, ¿bien? No presentan pigmentos, no tienen ningún tipo de pigmento. Los cloroplastos tienen pigmento de la clorofila, los cromoplastos pueden tener xantófila, licopenos o carotenos. Los leucoplastos no tienen ningún tipo de pigmentos, son completamente translúcidos, transparentes. Los leucoplastos almacenan sustancias de reserva. Sustancias de reserva. Y dependiendo de las sustancias que almacenan, pueden convertirse en amiloplastos. ¿Qué cosas están almacenando? Azúcares, bajo la forma de almidón. Elahioplastos o también llamados oleoplastos que almacenan aceites, los lípidos. Aquí abajito, entre comillas, te coloco su otro nombre, entre paréntesis, perdón. Oleoplastos. ¿Bien? Almacenan aceites. Y por aquí, esto se deduce, proteinoplastos. Los proteinoplastos, ¿qué cosa almacenarían? Proteínas. ¿Bien? Ahí está. Entonces, chicos, muy atentos con los tres tipos de plastidios. Cloroplastos, que ya lo vimos, participan en la fotosíntesis, tienen el pigmento llamado clorofila. Cromoplastos, bien, almacenan pigmentos para las células vegetales. Amarillo, xantófila, rojo, licopeno, naranja, caroteno. Y los leucoplastos, leuco blanco, no tienen color alguno, no presentan pigmentos, almacenan sustancias de reserva y dependiendo de eso reciben su nombre. Si almacenan azúcar bajo la forma de almidón, amiloplastos. Si almacenan lípidos bajo la forma de aceites, oleoplastos o elahioplastos. Y si almacenan proteínas, directamente proteinoplastos. Bien, todo esto a nivel de las plantas. Seguimos. Luego tenemos a los mitocondrias. Recuerda que mitocondrias y cloroplastos son parte de la teoría endosimbiótica. También se señala que los mitocondrias eran bacterias libres y vamos a observar las mismas características. Doble membrana, presencia de doble membrana. La membrana interna formando pliegues. A estos pliegues se les conoce como las crestas mitocondriales.
El espacio interno viene a ser la matriz mitocondrial. Y en esta matriz mitocondrial, ¿qué vamos a encontrar? Ribosomas de tipo 70S, ADN de tipo circular, un ADN que se compacta consigo mismo. Te das cuenta que es lo mismo, doble membrana, membrana interna formando pliegues, ¿bien? Presencia de ribosoma 70S, presencia de ADN de tipo circular. Lo mismo, antiguamente, hace millones de años, eran bacterias libres, bacterias oxidativas, bacterias que utilizaban el oxígeno para poder formar energía, para poder formar ATP. Los mitocondrias participan en algo llamado la respiración celular, gracias a la cual van a formar moléculas de ATP. Y para eso van a utilizar una proteína muy peculiar. Es justo la que está por aquí, esta proteína. Esa proteína encargada de formar ATP, pregunta chicos, ¿cuál es la palabra que utilizo en biología cuando quiero referirme a formar algo? ¿Cuál es la palabrita que se utiliza para formar? Síntesis. Bien, como esa proteína forma ATP, se llama ATP sintasa o también llamada ATP sintetasa o simplemente ATPase. La proteína que sintetiza, que forma ATP. No se olviden ello, a nivel de los mitocondrios. Por último, ya para cerrar esta parte, tenemos a los glioxisomas. Y aquí un asterisco. Los glioxisomas son peroxisomas, pero especializados. Solamente los ubicamos en las plantas, ¿ok? Solamente las plantas lo tienen. Los glioxisomas siempre van a estar cerca de los mitocondrias. ¿Por qué? Los mitocondrias le van a dar energía a los glioxisomas, le van a dar ATP para que los glioxisomas rompan, ¿bien? Los lípidos que están en las plantas rompan esta parte dura y puedan darle azúcar a las semillas para que las semillas puedan germinar. Cuando ustedes, por ejemplo, siembran una semillita, no es tanto el echarle agua, no es tanto ponerle nutrientes a la tierra, sino que en una primera etapa, en la parte inicial, las semillas utilizan a sus glioxisomas, utilizan a sus mitocondrias para poder activar el proceso de germinación. Y una vez que han germinado, ahora sí van a aprovechar los nutrientes y todo lo demás para seguir creciendo. Bien. Pero no se olviden, los glioxisomas son peroxisomas que van a estar siempre pegados a los mitocondrias. Les van a, digamos, los mitocondrias le dan la energía para que los glioxisomas activen e inicien el proceso de germinación. ¿Cómo lo hacen? Haciendo que los lípidos, bien las grasitas presentes en las semillas, se conviertan en azúcares que las plantas puedan utilizar. Listo, jóvenes. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a las organelas? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Ok. Entonces, hemos empezado con la membrana, que era lo más externo. Hemos pasado de organela en organela, dirigiéndonos hacia el centro y finalmente llegamos al núcleo. ¿Sí? Cuando nosotros observamos al núcleo, vamos a encontrar que este núcleo está rodeado, y repitiendo nuevamente, por una membrana, conocida como la membrana nuclear, aquí está, o también llamado carioteca. ¿Sí? Eso ya se les quedó. Dentro, bien, de este núcleo, aquí está la envoltura nuclear, la carioteca, observamos una estructura que muchas veces se representa como una bolita. Esta estructura se conoce con el nombre de nucleolo. Y no se confundan, jóvenes, a nivel del nucleolo no está la carga genética. En el nucleolo no hay ADN. El nucleolo se encarga de formar a los precursores de los ribosomas, por si acaso. Bien, donde va a estar toda la información genética es en este espacio. Si dentro de la célula se llama citosol, dentro del núcleo el espacio se llama nucleosol. En ese nucleosol, en ese espacio, encontramos al ADN completamente disperso, completamente ahí, enredado. Vamos a observar que algunas partes del ADN de todos presentan unas zonas oscuras, principalmente pegado a la membrana, por aquí, que estoy resaltando de azul,
mientras que el resto vienen a ser unas zonas más claras, lo que estoy punteando de verde. ¿Qué me indica esa zona oscura? ¿Qué me indica esa zona clara? El ADN que se encuentra a nivel del núcleo se encuentra bajo la forma de la llamada cromatina. Bien, ADN bajo la forma de cromatina, bajo la forma dispersa. Y esta cromatina pues, puede estar muy agrupada en ciertas zonas y bastante suelta en otras. Esa zona que se encuentra bastante agrupada, bastante compacta, se le conoce como heterocromatina, mientras que la zona donde se encuentra más espaciada, más separada, se le conoce como eucromatina. Bien, y ojo con esto, hay un detalle muy importante. En la heterocromatina, como está más compactada, hay mayor cantidad de ADN. Pero como este ADN no se puede leer fácilmente, hay menor cantidad de genes. Recuerda que los genes son porciones de ADN que tienen información. Bien. En cambio, en la eucromatina, que está más disperso, más separado, hay menos ADN. Pero al estar disperso es muy fácil poder leer, poder sacar la información. Hay mayor cantidad de genes. Entonces, chicos, tengan mucho cuidado de confundirse con estas partes. La parte más oscura, más compacta, bien, la puedo diferenciar. Por eso heterocromatina, se diferencia del resto. La parte más clara, donde está más separado, eucromatina. Como está mucho más compactado, hay más ADN, pero al estar muy compactado no lo puedo leer fácilmente. Hay menos genes. Mientras que el resto, como está más separado, más disperso, hay menos ADN. Pero al estar disperso, separado, es más fácil poder leerlo. Hay más genes. Bien, jóvenes, cuidado con esto en preguntas de verdadero y falso o preguntas de relación. ¿Se entendió? Bien. Ok. Ahora, la parte fuerte del día, chicos. Atentos con esto. A nivel del núcleo y rodeando con las membranas que la rodean, van a existir un flujo de información genética, donde nosotros en el núcleo notamos bien la presencia de ADN. Esa es la información básica que todas nuestras células tienen a nivel del núcleo. Cuando las células se van a dividir, las nuevas células necesitan tener una copia del ADN, para lo cual el ADN se replica, genera una copia de sí mismo. La replicación es a partir de una cadena de ADN, yo fabrico otra cadena de ADN. Bien, pero por ejemplo, cuando yo quiero formar una proteína, por ahí mi célula muscular quiere formar una proteína contráctil, una proteína de actina. ¿Dónde encuentra la información para fabricar esta proteína? Lo encuentra en el ADN. El ribosoma no puede ir tomar un pedazo de ADN y fabricar la proteína. ¿Por qué? Porque si hace eso, perdemos la información y cada vez que se fabriquen proteínas tendríamos menos información. Es como si ustedes van a una biblioteca, encuentran la información valiosa en el libro y arrancan esa hoja. La siguiente persona que lo necesite ya no va a encontrar la información. Entonces, no podemos bien directamente utilizar al ADN para poder fabricar una proteína. Lo que voy a hacer, voy a una biblioteca, encuentro la información que me gusta, lo transcribo, lo paso a otro medio. Puedo tomarle una foto, puedo transcribirlo a un cuaderno, bien, a donde sea. Lo mismo ocurre en nuestras células. Encontramos la información en el ADN y lo vamos a transcribir a otro código llamado ARN. La transcripción es ese evento donde a partir de una cadena de ADN nosotros formamos otra cadena conocida como ARN. Transcribimos de un código a otro. Yo una vez que ya tengo el ARN, ahora sí, ya puedo formar una proteína. Como he transcribido de un código a otro, lo único que me queda es traducir dicho código. Traduzco a partir del ARN para formar una proteína. Bien, los eventos de replicación y transcripción, como involucran al ADN, ocurren a nivel del núcleo. La replicación por aquí y la transcripción por aquí ocurren a nivel del núcleo. El ARN, una vez que está formado, sale fuera del núcleo. Y a nivel del citoplasma, la traducción
¿Quién lo hace? Los ribosomas. Recuerden, chicos, que los ribosomas son los encargados, tienen una sola función en su vida. Son los encargados de sintetizar, de formar proteínas. Son los que van a traducir ese mensaje y finalmente te forman una proteína. Bien, entonces jóvenes, estos para ponernos en contexto, ¿de qué estamos hablando? Son tres eventos. Replicación, replicar tu copia de ADN. Transcripción, transcribir del código del ADN al código del ARN. Y traducción, traducir este código de ARN para formar proteínas. Vamos con la primera etapa, vamos con la replicación. Atentos jóvenes para que se les quede porque sé que son de, bueno, me han dado 2 horas, supongo que son de áreas D, áreas E, pero igual esta parte de replicación, esta parte de transcripción son de las favoritas para el examen. Lo primero que vamos a recordar del ADN es que está formado por dos hebras que son complementarias entre sí. ¿Qué significa eso? Las dibujo por acá. Si un extremo, digamos la hebra de arriba, tiene al carbono 3', significa que en el otro extremo está el carbono 5'. A su vez, si aquí está el carbono 3', al frente está el carbono 5'. Si por aquí está el carbono 5', al frente está el carbono 3'. Bien, entonces tienen complementariedad a nivel de carbonos. Lo mismo ocurre a nivel de bases nitrogenadas. Si esta hebra tiene adenina, al frente vamos a encontrar a timina. Si por aquí hay timina, al frente hay adenina. Si por aquí encontramos a citosina, al frente vamos a encontrar a guanina. Por aquí tenemos a guanina, al frente ubicamos a citosina. También son complementarios en las bases nitrogenadas. Adenina y timina se unen mediante dos puentes hidrógeno. Citosinas y guaninas se unen formando 3 puentes hidrógeno. Y para que en la misma cadena se mantengan juntos, esto con esto, esto con esto, esto con esto y así toda la cadena, igual por abajo, encontramos enlaces fosfodiéster. Entonces por aquí, te lo señalo, por aquí también. Bien, para unir la misma cadena, enlace fosfodiéster. Justo ahí. Bien, para unir una cadena con otra cadena, ahí ubicamos puentes hidrógeno. Bien, aquí abajo te coloco adeninas con timinas, utilizan 2 por 2, citosinas y guaninas, bien, lo hacen con 3. Bien, para que no te quede dudas. Ya está. Entonces, esto es lo básico para poder replicar el ADN. Agrandamos un poquito la imagen. Ahí. Listo. Ok. Recuerda que nuestro ADN se encuentra completamente enredado a nivel del núcleo. Está bajo la forma de cromatina, así, completamente enredado. Y si nosotros intentamos replicar eso, nos podemos perder. Tenemos que ordenarlo, organizarlo. Ahí va a entrar la primera proteína, topoisomerasa, punto número 1. Entra la topoisomerasa, toma al ADN y estabiliza la cadena. Ahora sí ya puedo trabajar. La cadena como que ya está ordenada. Como la topoisomerasa ha estabilizado la cadena, entra tu segunda proteína, la helicasa. Tenemos que romper esa cadena. Fíjate que va a separar una cadena de otra. La helicasa, ¿qué tipo de enlace rompe? La helicasa, a ver, así punteadito, va a romper los puentes hidrógeno. Empieza a cortar los puentes hidrógeno y la cadena de arriba se separa de la cadena de abajo. Pero los puentes hidrógenos son muy fáciles de formar. Entonces, cuando se separan, si los dejamos así, estas cadenas se vuelven a juntar. Para evitar que una cadena se junte con otra, aquí, punto número 3, no está señalado. Entra por aquí y por aquí también entran proteínas de unión a cadena simple. Proteínas que se unen a una cadena simple, ya no es doble. Proteínas de unión
a cadena simple, o también conocidas como SSB, Simple Sample Bending. Bien, proteínas de unión a cadena simple. Entra por arriba, entra por abajo. Punto número 3. Listo. Tenemos las cadenas separadas. Bien, como esta cadena va a formar a su copia, la proteína encargada de formar esa copia se les conoce como polimerasas, pero a las polimerasas hay que indicarle dónde tiene que trabajar, dónde tiene que empezar a leer la cadena. Es como, por ejemplo, cuando ustedes bien están leyendo un libro, están por ahí pasando hoja por hoja y te quedas en una hoja. Para marcar que te falta leer el resto del libro, para marcar que en esa hoja te has quedado, ¿tú qué colocas? Una pequeña etiqueta o doblas una esquina. Igualito aquí. Para indicarle a la polimerasa qué parte del ADN todavía no ha sido leída, qué parte del ADN le falta leer, hay que colocarle una etiqueta. A esa etiqueta también se le conoce como primer o cebador. ¿Y quién es el encargado de colocar el primer o cebador? Colocar las etiquetas. Ahí encontramos proteína número 1, 2, 3, proteína número 4. ADN primasa. El ADN primasa va a ver esta parte de la cadena, falta leer. ¡Pum! Le coloco una etiqueta, un primer o cebador. Ahí está, le coloqué uno por aquí. Aquí arriba también, esto falta leer, le coloco su etiqueta. Una vez que está colocado la etiqueta, ahora sí la polimerasa sabe qué parte de la cadena le falta leer. Bien, y como le falta toda esa estructura, la polimerasa va a iniciar esta lectura. Pero aquí un detalle, chicos, esto no se olviden. Las polimerasas bien son muy especiales. Tenemos aquí al ADN polimerasa. ¿Por qué son especiales? Porque leen en un sentido y forman en el otro. Las polimerasas, a ver por aquí, van a empezar a leer del carbono 3' hacia el carbono 5' y forman el complementario. Si lee carbono 3', ¿qué va a formar? Carbono 5'. Si al final termina en 5', al final, perdón, lee 5', ¿qué va a formar al final? Carbono 3'. Si la polimerasa lee adenina, ¿qué va a formar? Timina. Si lee timina, adenina. Lo mismo por aquí. Si lee citosina, forma guanina, y si lee guanina, forma citosina. Las polimerasas son muy especiales en el sentido de lectura. Y esto cambia todo a nivel de la cadena. ¿Por qué? Una de las cadenas, por un lado, tiene el carbono 3', mientras que el otro tiene el carbono 5'. Veamos por aquí. Acá está. Esta cadena por aquí tiene al carbono 3'. Significa que por aquí está el carbono 5'. Pregunta, chicos, esta cadena que estoy acá resaltando, ¿en qué sentido leerá la polimerasa? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿En qué sentido la leerá? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Recuerda que las polimerasas leen de 3 a 5. Entonces, esta cadena lo lee, para este ejemplo, hacia la derecha. Pero en la cadena de al frente, si aquí está el carbono 3', al frente está el carbono 5'. Y si por aquí hay 5', significa que por aquí está el 3'. La cadena que está aquí abajo lo va a leer hacia la izquierda. Profe, no entiendo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la helicasa. La helicasa, en este ejemplo, está abriendo hacia la derecha. Significa que mientras la helicasa avanza, la polimerasa por detrás va formando la nueva cadena. Esta cadena, donde la polimerasa y la helicasa van en el mismo sentido, se le conoce como la cadena adelantada y no tiene ningún problema. Pero la otra sí, y te lo muestro aquí. Vamos a colocar esa cadena como si fuese esta de morado. Por aquí está el carbono 5' y por aquí está el carbono 3'. Bien, entonces, atentos. Ya para cerrar, chicos, estamos con la hora. Unos minutitos, por favor, por la pausa que tuve, ¿sí?
Entonces, llega la helicasa y abre. Recuerda que la helicasa está trabajando para allá. Abre esta porción de la cadena. Como se acaba de abrir esta porción de la cadena y falta leer esta parte, ¿quién entra? El ADN primasa. La primasa coloca el primer o cebador, coloca la etiqueta. Esta parte no lo has leído. La polimerasa reconoce al primer, se une ahí, pero la polimerasa va de 3 a 5. Va a empezar a formar la cadena hacia acá. Mientras la polimerasa iba formando este pedazo de cadena, la helicasa abrió un pedazo más. Bien, la polimerasa ya estaba acabando su trabajo y la primasa detecta, esto te falta leer, le coloca otra etiqueta. Ahí está el primer o cebador. La polimerasa, que ya acabó esta parte, se tiene que liberar, nuevamente reconoce al primer, se vuelve a acoplar y forma este segundo pedacito. Mientras la polimerasa iba formando el segundo pedacito, la helicasa abrió un pedazo más. Este pedazo falta leer, que voy a colocar el primer o cebador. Ahí está, el ADN primasa coloca esto. La polimerasa terminó esta segunda partecita, se separa, se libera y se vuelve a acoplar. Y así, chicos, esta segunda cadena, conocida como la cadena retrasada, se está formando por partes, por fragmentos. Y cada uno de estos fragmentos que ves aquí, este, 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 se le conoce como los fragmentos de Okazaki. La cadena, el ADN, no puede estar formado por partes. Aquí es punto número 5, polimerasas. No puede estar formada por partes. Entonces es necesario juntar esas partes. ¿Quién se encarga de unir esas partes? Tu proteína número 6 y la última. Para poder unir esas partes, para poder ligar esas partes, entra el ADN ligasa. El ADN ligasa, ¿qué cosa va a formar? Mientras la helicasa rompe puentes hidrógeno, el ADN ligasa forma enlaces fosfodiéster que van a unir la misma cadena. De esa forma, señores, completamos lo que viene a ser la replicación del ADN. Bien. Ok. Jóvenes, ¿se ha entendido hasta aquí esta parte? ¿Queda claro? ¿Todo bien? Sí, profesor. Sí. Sí, Entonces, profesor. repasen muy bien lo de replicación. Les he colocado ahí las proteínas en orden. Quién entra primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, el ADN ligasa. ¿Y qué es lo que hace cada uno? Esto, chicos, nunca se olviden. Las polimerasas son muy especiales. Leen un sentido y forman en otro. Bien. Si no me equivoco, solamente me han dicho que este turno tiene 2 horas de clase. ¿Me confirman eso, chicos? Ya estamos con la hora. ¿Sí? Señor tutor, estamos ya con la hora, perdón. 2:55, ya nos hemos pasado unos minutos. Bien, jóvenes, la otra parte que es sencillo, que es transcripción y traducción, ya con su propio docente lo recupera. Le indican, por favor, bien que esa parte ha faltado. Les coloco las claves y conmigo sería hasta aquí. ¿Sí? Cuídense bastante, estudien un montón. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias, profesor. Tenga buen día. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Buen día. Chao, chao.